sirve, en qué nos puede servir en nuestra vida profesional. Entonces, darle las gracias a Adriana como moderadora de esta presentación, Andrés Santamaría, nuestro subgerente técnico comercial, y darle la bienvenida. Entonces, Andrés, bienvenido. Gracias, Andrés, por participar. Quiero contarles, perdón, ampliar un poquito la trayectoria de Andrés. Andrés es nuestro compañero, nuestro amigo y adicionalmente, pues es un experto de la promotora bolivariana de Suramericana Seguros, que es quien nos respalda en este evento. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias por tu participación y por estar acompañándonos. Muchísimas gracias a ambos por esa introducción y a todas las personas que hoy han aceptado la invitación de venir virtualmente a reunirse con nosotros y hablar un poco sobre competitividad, sostenibilidad y cómo desarrollar su actividad con tranquilidad, ¿cierto? Que al final del día eso es como lo que queremos mostrarles acá, una forma de seguir creciendo profesionalmente, de seguir desarrollando su actividad, pero al mismo tiempo estando tranquilo y protegido y seguro de que una compañía como Suramericana va a estar ahí en el back, siempre cuidándolos en caso de que llegue a ocurrir cualquier situación. Entonces, la idea hoy es que vamos desarrollando un poco el tema de responsabilidad civil profesional, específicamente para contadores, y que ustedes, si tienen alguna inquietud, pregunta, pues dudas que siempre han tenido, pues este sería un espacio adecuado para que nos las contaran y las pudiéramos ir profundizando. Sura, a través del tiempo, pues ha venido generando una promesa y es acompañar a los clientes en 3 momentos, ¿cierto? Que entonces es la prevención, la protección y la proyección. Hoy vamos a hablar un poco de cómo ustedes como contadores pueden acceder a esos 3 espacios de acompañamiento en un momento pues muy importante en el que la contabilidad viene tomando una posición supremamente importante. Cada vez pues son más las personas que tienen que declarar renta, cada vez son más las personas que necesitan de la asesoría profesional de un contador y además en un momento pues de recuperación económica en el que pues ninguna empresa se puede dar el lujo de cometer errores o recibir sanciones de cara a las declaraciones de importación, a las declaraciones de renta, de impuestos y de todo lo demás. Entonces me parece que es muy adecuado, un momento estratégico para que hablemos de este tema, y a los que están aquí dedicando pues una hora de su tiempo a escucharlo, puede ser una decisión que realmente les pueda impactar en cuanto a su desarrollo profesional en el futuro, porque nada mejor pues que uno estar tranquilo cuando desarrolla su trabajo y su actividad. ¿Listo? Entonces, les voy a ir contando primero pues como para que vayamos poniéndonos a tono con respecto a que hay algunas profesiones en Colombia, pues en el mundo, que tienen unos elementos de regulación especiales en los cuales implican que tienen una responsabilidad profesional en la que si cometen un error u una omisión dentro de su desarrollo profesional, tendrán que responder entonces por ese régimen que los digamos, controla, ¿sí? Tendrán entonces que responder con el patrimonio personal para enmendar ese daño que se generó. ¿Listo? Entonces, existen diferentes tipos de responsabilidad civil y de pronto pues todos hemos escuchado esa expresión, sobre todo cuando pues hablamos de las pólizas, por ejemplo, de autos, no es un tema ajeno, porque al hacer una afectación a un tercero debemos responder. Ese tipo de responsabilidad que se genera, por ejemplo, en los vehículos, se conoce como una responsabilidad civil extracontractual, porque no es derivado de tu accionar profesional, sino que simplemente es de tu diario vivir y se afecta a un tercero. Pero cuando hablamos, en este caso, de una póliza profesional para contadores, estamos yendo mucho más profundo en el tema de la responsabilidad, porque estamos diciendo, hay una forma especial de cubrir el desarrollo profesional de tu actividad, ¿cierto? Y entonces, esta póliza de RC profesional también es conocida por eso mismo como una póliza de errores y omisiones. Y venía, digamos, históricamente siendo muy común en otro tipo de actividades como, por ejemplo, la medicina,
que siempre han tenido pólizas de RC profesional para el actuar médico por la exposición que tenían, pero como decía Pedro ahorita, el mercado ha venido desarrollando otras necesidades y nos hemos dado cuenta pues que cada vez más las personas saben cómo reclamar, que cada vez se hace más necesaria esta solución por los mismos requerimientos que viene haciendo la DIAN, que es el órgano regulador que podría detonar de pronto una reclamación en este sentido. Y entonces Suramericana se da la tarea de crear una póliza específica para los contadores, que es la que vamos a ir abordando hoy, digamos, desde el riesgo, desde el seguro y desde el acompañamiento que puede brindar Suramericana en caso de que se llegara a presentar cualquier situación anormal en el desarrollo de las actividades que ustedes hacen. Listo, entonces, como les decía, eso es la RC profesional, es yo en mi tarea profesional, en mi diario actuar, en mi trabajo, cometo un error y una omisión, o alguna de las dos, que genere una afectación a un tercero, ¿cierto? Entonces, el ejemplo más claro, un error en una declaración de impuestos de una empresa, y eso entonces, ¿qué va a generar? Va a generar que la DIAN pues haga un requerimiento que obligue al cliente a presentar una nueva declaración, que adicionalmente pague, posiblemente hay una sanción por haber cometido ese error y que posteriormente pues haga pues el ajuste real de lo que tendría que haber pagado. Normalmente cuando eso ocurre, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer la empresa cuando le llegue el requerimiento de la DIAN? Pues acudir al contador que les hizo pues esa declaración, y no solo para pedirle el favor que los acompañe con el proceso para enmendar, sino exigiendo que sea él con su patrimonio personal quien responda por ese error que cometió, ¿cierto? Y yo creo que eso es un tema que no es ajeno a ninguno de ustedes, que saben que dentro de la profesión que desarrollan tienen esa exposición latente y que obviamente uno hace el trabajo pues de la mejor manera posible, siguiendo pues como rigurosamente todos los lineamientos que desde su formación profesional ha recibido, pero eventualmente pues nadie está exento en cometer un error y que se presente pues una situación adversa que sería entonces amparada por la póliza. ¿Listo? Entonces eso es la responsabilidad civil profesional, viéndolo pues a grandes rasgos, y esa es la pertinencia de tener una póliza de responsabilidad civil profesional, porque entonces en caso de que se presenten esos errores dentro de la actividad que ustedes hacen, pues ahí entraría a responder la póliza. Ahí también hay que ver que es una cobertura pues muy amplia, porque de hecho la póliza habla de enmendar las afectaciones que tenga el tercero, ¿cierto? Y enmendar las afectaciones que tenga el tercero, pues pueden ser muchas, no solo desde la multa, sino desde procesos adicionales que la DIAN de pronto le requiera pues para que trabaje. Esa cobertura normalmente, ¿cómo se desarrolla? Pues desde diferentes puntos. El primero, pues, que es la responsabilidad profesional. Es todo este tema que les acabo de contar. Lo segundo es los gastos de defensa. Normalmente las pólizas de responsabilidad civil profesional siempre tienen gastos de defensa, y en el caso de ustedes, pues, es absolutamente necesario. ¿Y a qué se refieren los gastos de defensa? Es que es muy posible que además de simplemente hacer un requerimiento, pues reciban una demanda, ¿cierto? Si esa demanda entonces se presenta, para eso servirían los gastos de defensa, para contratar un profesional en el campo jurídico que nos acompañe y que nos permita entonces defendernos para poder pues salir a flote y pues no tener afectaciones más graves en cuanto al desarrollo permanente de la actividad, ¿cierto? Entonces, gastos de defensa para procesos civiles que se puedan presentar, para procesos disciplinarios también podría utilizarse el tema de gastos de defensa, e incluso para penales derivados de la responsabilidad civil profesional. No es usual pues que entre por el lado penal, pues no tendría como mucho sentido, pero en caso de que pues el proceso se haya adelantado de esa forma, pues igual, si es derivado de una responsabilidad profesional, tendríamos pues ahí la cobertura. Lo normal es que les llegue pues por civiles o por disciplinarios. El tema de penales sería más como en caso, por ejemplo, de una difamación, pero no veo, pues no, digamos que no es algo tan común en la actividad que ustedes desarrollan. Adicionalmente, la póliza permite tener unas coberturas opcionales, que entonces más que verlo como coberturas es entender
que tenemos unos riesgos adicionales dentro de la actividad que nosotros hacemos, ¿cierto? No solo el tema de los errores en las declaraciones y en todos los documentos pues, legales que ustedes firman a diario y que generan para sus clientes, tanto personas naturales como personas jurídicas, sino también otro tipo de situaciones en las cuales se puede comprometer su patrimonio, su continuidad del negocio, y es, por ejemplo, en el caso de deshonestidad de empleados, un fraude de un empleado que ustedes tengan contratado y que de pronto tenga una mala práctica, la cual les robe a ustedes, ¿cierto? Por el acceso que tiene como empleado de la compañía. Ahí, por ejemplo, es una exposición que también estaría amparada por la póliza por el lado de deshonestidad de empleados. El tema de propiedad intelectual, en caso de que se haga un mal uso de toda esa información que ustedes reciben de sus clientes y que de pronto, de alguna forma, pues alguno de los empleados utilice de manera no adecuada, violando entonces todo el tema de propiedad intelectual, estaría también amparado por la póliza. Como les dije ahorita, el delito de difamación, que se considera pues un delito en Colombia y que digamos es dentro de la actividad profesional, obviamente, en caso de que se llegue a presentar una situación en la cual ustedes emiten un concepto sobre una empresa, etcétera, y se considere una difamación porque era una información errada y se reciba pues un proceso en ese sentido, se utilizarían también pues el tema de gastos de defensa y de responsabilidad civil profesional. El tema de pérdida de documentos, en caso de que ustedes reciban información privilegiada de sus clientes y que por algún motivo pues pierdan esa información, tanto por daños pues en caso de que sean temas físicos, documentos físicos, como pérdidas que se puedan presentar, también aplicaría pues el tema de pérdida de documentos. Y ahí, digamos, es importante que ustedes tengan en cuenta una situación cuando hablamos pues del riesgo de responsabilidad civil profesional, y es que cuando lo vayan a cubrir en el mercado, pues existen diferentes tipos de pólizas y muchas veces desde el punto de vista asegurador se utilizan unos términos que a veces para el cliente son difíciles de entender, y por eso son importantes propiciar estos espacios para que ustedes sepan realmente a qué están accediendo, y que cuando les hablan, por ejemplo, de una póliza de reclamaciones, o pues muchas compañías las llaman claims made, estamos hablando de pólizas que los van a cubrir a ustedes solo desde el momento en el que se contrata la póliza, eso se llama retroactividad. A partir de ese momento quedan, digamos, ustedes amparados, y hasta el momento en el que se presente la reclamación, siempre y cuando esté la reclamación dentro de la vigencia. ¿Listo? Así funciona, así opera esta cobertura, y hay un riesgo supremamente alto que ustedes tienen en el desarrollo de su actividad, que se llama el riesgo reputacional, ¿cierto? El riesgo reputacional, que obviamente todos lo conocemos, que es un tema que se ha venido volviendo muy crítico a través del tiempo, porque obviamente con todo el tema, el boom de las redes sociales y los WhatsApp virales y todo lo demás que se viene gestando pues, actualmente por una megatendencia que se llama hiperconectividad, eso genera que entonces tengamos una exposición altísima cuando cometemos un error, ¿cierto? Digamos que antiguamente cometer un error y que tu cliente pues lo evidenciara y que te reclamara, pues tenía, digamos, una exposición un poquito más cerrada. En este momento, cuando se generan ese tipo de situaciones y se vuelve viral la noticia de que una empresa, por ejemplo, fue sancionada por un tema de declaración, puede acabar realmente con el buen nombre que ustedes tienen, y que obviamente ese buen nombre es fundamental para seguir creciendo pues como profesionales y dentro de la actividad que ustedes desarrollan. Es pues como el activo más importante que tienen. Por eso es tan importante contar entonces con una protección que les permita, sobre todo, reaccionar de manera inmediata. Eso es una de las cosas que, digamos, genera más tranquilidad, y es tener la posibilidad de que de manera inmediata nos activemos, y ojalá evitando una demanda, ¿cierto? No solo por temas de costos, que obviamente son costosos, sino por temas de demoras que generan entonces que el riesgo reputacional vaya creciendo. Es muy diferente cuando no se requiere una demanda, sino que se evidencia
un error, una afectación a un tercero y de entrada podemos decirle, venga, conciliemos, venga, efectivamente hubo un error en la declaración de renta o en la declaración de impuestos o en la declaración de importación de su empresa, cuénteme cuál fue la afectación económica que le está requiriendo la DIAN y de una vez solucionémoslo a través de la compañía de seguros. Es muy diferente a que ese tema se dilate o a que haya una demanda o que pues no tengamos ni siquiera idea de cómo empezar, ¿cierto? Que recibamos esa llamada y digamos, ¿qué hago? ¿A quién recurro? Pues a quién le pregunto, mientras que aquí estaríamos pues mucho más tranquilos por contar pues como con ese respaldo y saber que no vamos a estar solos pues en ningún momento. Entonces, eso es, ese es pues como digamos lo que nosotros identificamos como principal factor de riesgo, como les dije, el régimen al cual estamos ligados como contadores, que entonces nos exige responder de manera personal por esos daños que generamos dentro del desarrollo profesional, dentro de los errores que podamos cometer, los gastos de defensas que se puedan derivar de esa situación adversa en caso de que vayamos a demanda o que ni siquiera vayamos a demanda, pero que necesitemos una asesoría para conciliación. El tema de deshonestidad de empleados en caso de que tomen lo que no es de ellos, sino de la empresa o de ustedes. La violación al derecho de propiedad intelectual que se pueda generar dentro de la tarea que ustedes ejercen. La posible difamación que se presente, pues el delito de difamación que se pueda presentar dentro de la actividad y el tema de pérdida de documentos que se puedan generar. ¿Qué otros riesgos tienen ustedes, muchachos? Muchos. Digamos, dentro del desarrollo profesional, eso es lo más importante. Sin embargo, pasa algo muy particular en este momento en el que estamos viviendo, y es que se están generando unas megatendencias que generan unos riesgos supremamente altos para ustedes, ¿cierto? O para nosotros y en general para todas las actividades que desarrollamos. Pues ¿en qué se reflejan? Pues como por ejemplo todo el tema de cambios demográficos, toda la transformación que se ha venido generando en las composiciones de las familias, todos los temas de cambios sociales que estamos viviendo y percibiendo de manera directa, todo el tema de hiperconectividad. Yo creo que ustedes el tema de declaración de renta pues, de 2 años para acá ha venido cambiando mucho en pandemia, ¿cierto? La forma en la que lo hacemos, los riesgos que tenemos, por ejemplo, todo el tema digital se está volviendo una exposición altísima y ahí es importante que tengan en cuenta pues también que existe una posibilidad también de, digamos, de acompañarse ahí desde todo el tema de la protección digital que les permita complementar esta cobertura y que les ayude por la exposición que podemos tener por el habeas data o el manejo pues de la información sensible, muy sensible, que ustedes tienen de sus clientes. Adri, no sé si en este momento hay alguna pregunta, algo en lo que quieras profundizar antes de continuar. No te estamos escuchando, qué pena, Adri. Activa el audio, porfa. Llevamos 1 año y medio en esta situación, ¿cierto? Sí. Pasa 3 veces al día. Claro, mil gracias, Andrés. Bueno, sintetizando un poco lo que tú nos compartes y ya pues damos el espacio a las inquietudes que ustedes tienen. Los contadores nos vemos enfrentados día a día a una serie de acompañamiento de cara a nuestros clientes que ustedes que están aquí presentes nos volvemos como el consejero financiero, el consejero laboral, el consejero tributario, el consejero legal en muchos aspectos de la empresa. Y los empresarios llegan a contar tanto con nuestro criterio, con nuestro profesionalismo, que muchas veces ese riesgo a los que ellos se enfrentan de cierta manera lo trasladan a la decisión del contador, adicional a las actividades inherentes de la profesión que ejercemos, que es presentar a tiempo las declaraciones, tener la contabilidad al día, estar al día con la DIAN. Entonces, eso quiere decir que día a día en nuestra profesión enfrentamos una responsabilidad y un riesgo, como lo decía Andrés, un riesgo importantísimo que puede llegar a afectar nuestro patrimonio, porque en caso de que se llegue a dar un tipo de
siniestro, un tipo de actividad que implique una multa o una demanda o cualquier tipo de afectación patrimonial para nuestros clientes, pues, ¿qué dicen las normas colombianas? Que el contador debe asumirlo con su patrimonio propio. Cuando hablamos de responsabilidad civil profesional, estamos hablando de que hay un convenio contractual. Ese convenio contractual puede ser verbal incluso. Yo sé que muchos de ustedes no tienen un contrato laboral o muchos de ustedes tienen unos convenios de palabra con sus clientes, pero ya en el mismo momento en el que ustedes prestan un servicio profesional y reciben una retribución económica por eso, ya estamos hablando de que hay una responsabilidad civil de carácter profesional. Y todo nuestro encuentro de hoy se trata de que tengamos la conciencia desde cualquier ámbito de ejercicio profesional que ustedes tengan, como auxiliar contable, como contador a cargo de una contabilidad, como una empresa de contadores. Aquí lo hablamos, lo tenemos muy en cuenta porque es una cobertura que tiene el seguro. Es que las empresas de contadores delegan funciones en los profesionales que tienen en su organización para que atiendan a sus clientes. Entonces resulta que allí no estamos poniendo en riesgo el patrimonio únicamente del contador que tiene a cargo una cuenta, sino también de la sociedad o de la empresa de contadores que está respaldando en diferentes ámbitos al cliente, como profesionales de la contaduría o como revisores fiscales o en función de auxiliares contables. Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza esto? Que la responsabilidad civil implica unos riesgos que los contadores tienen todos los días exposición a estos. Primero, por la confianza que sus clientes imprimen en ellos, y segundo, porque nos vemos inmersos en el mundo de la toma de decisiones organizacionales, financieras, contables, tributarias, legales, etc. Entonces, eso requiere que nosotros mismos, en el ejercicio de nuestra profesión, tengamos la conciencia de visualizar el riesgo y entender que la responsabilidad civil profesional a partir de ese contrato tiene unas implicaciones y unas aristas importantes que afectan nuestro patrimonio. Y una cosa importante, resulta que cuando nosotros creamos algún tipo de responsabilidad en la cual estemos afectando a un tercero, y esto aplica no solamente para el ámbito profesional, la empresa o la persona con la que tenemos ese pacto o a la que le hemos causado ese daño, tiene hasta 10 años para reclamar. Entonces, fijémonos que esto es un tema de largo plazo en el que perfectamente hoy en día ustedes pueden haber tomado una decisión, pueden haber cometido un error y se vea reflejado hasta años después de lo que haya sucedido. Y puede suceder hasta que años después esa persona ya no sea cliente de ustedes y la multa, el requerimiento, la sanción llegue años posteriores y ustedes tengan que afectar su patrimonio para reconocer las diferencias o lo que tengan que ver. Entonces, esta es pues la información que nosotros queríamos compartirles. Desde Unión Agencia de Seguros estamos muy ocupados, no preocupados, sino ocupados de atender estas nuevas tendencias mundiales, como dice Andrés, estas nuevas tendencias mundiales de a través de los seguros ser un facilitador, un aliado y sobre todo un estratega en el ejercicio de la profesión, no solamente contador, más adelante vamos a mirar veterinarios. Esta cobertura tiene extensión a abogados, hasta, quiero decirles, no es el foco de esta reunión, pero las personas que hoy en día manejan redes sociales y que hacen marketing digital también tienen una cobertura para eso. Entonces, estamos ocupados en llegar a ustedes en diferentes espacios para decirles, venga, aquí estamos para ser sus aliados a través del respaldo de Suramericana Seguros, para que ustedes dentro del ejercicio diario de su negocio tengan respaldados los riesgos y su patrimonio. Entonces,
Pues muchas gracias a todos. Veo que aquí hay 2 manitos levantadas. Bueno, son las del señor Pedro Alzate y las de Andrés. Los que tengan inquietudes adicionales y preguntas, pues bienvenidos. Andrés, te cedo la palabra, cuéntanos. Gracias. Quería complementar con lo que estás diciendo, que es fundamental. Pues ahí hiciste pues como un recorrido, retomando lo que habíamos conversado, que quisiera hacer dos adicionales. Uno, contarles entonces, de pronto algunos, pues muchas veces se genera la inquietud cuando hablamos de multas y sanciones, porque de pronto han escuchado por ahí que las multas y sanciones no son asegurables en Colombia. Entonces, se aclara que en este caso se encuentran amparadas las multas y sanciones del tercero, es decir, del cliente afectado con la generación de la contabilidad, porque no se considera en ese caso entonces per se una multa, sino una responsabilidad por una afectación a un tercero. ¿Listo? Entonces, eso sí estaría amparado dentro de la póliza como primera aclaración. Lo segundo es lo que decía, sí es el rol del contador en las empresas, que cada vez pues es más dinámico, que pues no le falta sino ser consejero matrimonial al interior de las empresas, porque lo tienen en cuenta para muchísimas decisiones, y por eso es importante también que nos blindemos de manera adecuada y que nos preparemos adecuadamente. Entonces, cuando empecé la conversación yo les decía que la intención es acompañarlos en prevenir, proteger y proyectar, y digamos que eso no era en vano, no es simplemente con la póliza, porque con la póliza nos quedaríamos de pronto en el proteger, sino que les quiero además hablar de un aliado que se llama Empresa Sura, que es un acceso que ustedes pues tienen como clientes de Suramericana en el momento de acceder a esta póliza, y es la posibilidad de tener un consultor que los oriente en unos vectores de competitividad que son absolutamente relevantes e importantes para ustedes. Entonces, ¿en qué consiste ese acompañamiento de Empresa Sura? Para que lo tengamos todos claros. Es que cuando ustedes acceden a la protección y a esa posibilidad entonces de ejercer su actividad pues de una manera más tranquila, además tienen este beneficio en el cual tienen un aliado que los acompaña en estas verticales de competitividad empresarial. Entonces, ¿qué significa eso? Que también te vamos a ayudar a prevenir que te pasen cosas y vamos a ayudar a proyectar tu compañía para que siga creciendo. ¿En cuáles vectores de competitividad te podemos acompañar? En todo el tema de gestión financiera, que entonces sería mirar cómo al interior de tu empresa, porque ustedes son empresas, así sean personas naturales, ¿cierto? Digamos que ustedes mismos son los que desarrollan su actividad. Entonces, ¿cómo organizamos todo el tema de la gestión financiera al interior de su negocio para lograr los objetivos que se están trazando? Todo lo relacionado con tecnología y transformación digital, que entonces, como les decía ahorita, se hace cada vez más relevante tener elementos de tecnología y transformación digital y de seguridad digital además integrados dentro de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque pues ya estamos hablando de factura electrónica, estamos hablando que los documentos, los soportes nos los mandan de manera digital, estamos hablando que la firma muchas veces son temas digitales. Y entonces es muy importante que ustedes estén bien blindados, porque no sé si han sido conscientes, por ejemplo, de una exposición que estamos teniendo a diario, y es: trabajamos desde cualquier lugar, nos conectamos a redes Wi-Fi, incluso en café, en un hotel, en cualquier parte, y vamos trabajando desde nuestro equipo, y en ese equipo está nuestra vida profesional, en ese equipo está además la información de muchos de nuestros clientes. Entonces es fundamental tener ahí un aliado que nos ayude a estar seguros y tranquilos de que estamos teniendo pues como la rigurosidad adecuada desde la tecnología y la transformación digital. Todo el tema de la vertical de riesgo legal, que entonces es cómo desarrollo la capacidad dentro de mi empresa precisamente para evitar que me llegue una demanda. O sea, cómo estoy manejando esos pactos con los clientes, qué tipo de clientes estoy atendiendo, si tengo empleados, cómo les estoy contratando, cómo estoy recibiendo los honorarios por mi trabajo. Entonces, de manera preventiva, antes de que me suceda algo, antes de que me llegue la demanda, yo tener ya como mapeado todo mi universo legal para evitar esa exposición. El tema de talento humano, que es pues todo el tema de contratación que ustedes tengan de sus empleados, o temas que quieran conocer también en el acompañamiento que ustedes brindan a sus clientes, y mercado y modelo operativo para buscar la forma de posicionarnos en un mundo
cada vez más cambiante en el que decimos, bueno, ¿y de dónde consigo los clientes? Tengo un plan de expansión, ¿cómo voy a seguir ganando competitividad? ¿Cómo voy a seguir creciendo? Los acompañamos pues también en ese proceso. Entonces es importante que entendamos que además de la cobertura de póliza como tal, contamos con un aliado estratégico que no tiene ningún costo ahí, claro, pues para los que son clientes de Suramericana no tiene ningún tipo de costo adicional, y ustedes mismos saben que muchas veces pues el tema de las consultorías se vuelven muy onerosas para personas pues como ustedes, que muchas veces son contadores independientes que están pues como arrancando con su empresa. Entonces sería un aliado súper valioso en esa, digamos, en esa primera visita que pues, se haría a través obviamente de la citación de Unión Agencia de Seguros. En ese primer espacio se haría un diagnóstico de cómo estamos en esos 5 vectores de competitividad empresarial, y posteriormente se priorizarían para pasar a los especialistas y abordar, que para mí lo más importante o lo que estoy más cojito es el tema legal. Vamos a profundizarlo. Ya lo tengo súper solucionado, vamos por el financiero, se puede hacer y no tiene límite de utilizaciones pues en la vigencia, y es un valor agregado y que yo creo que es un regalo pues gigante que todos deberíamos estar aprovechando en este momento. Bueno, Andrés, mil gracias. Entonces le doy el espacio a Pedro. Pedro, muchas gracias por este espacio. Tengo lista los nombres y los participantes de la reunión, todo lo que tú quieras adicionalmente fortalecer de este esfuerzo que está haciendo Unión Agencia de Seguros para favorecer este espacio, y finalmente pues procederemos con la rifa de las personas participantes. Muchas gracias, Adri. Andrés, pues muy interesante tu exposición. En el tema contable, pues cada día, y lo que tú decías, que de unos años hacia acá, el tema de estos entes controladores, en este caso la DIAN, vemos que cada día nos va como acorralando un poquito más y a darse más a la perfección en la entrega de la información. En esa misma medida es donde vamos a incurrir en muchos o en posibles y futuros errores, que son los que se marcan precisamente en el espíritu de esta póliza como tal. El tema de la facturación electrónica, el tema de la información exógena, que da pie a que todo tiene que ser casi que en línea. Entonces es preocupante el tema. Importante también, Andrés, y para complementar un poquito lo tuyo, nos ayuda a complementar un poquito lo tuyo, es cómo adquirir este tipo de productos, ¿cierto? En forma individual, en forma empresarial, ¿cierto? ¿Qué documentos requerimos? ¿Cuál sería el alcance de esta información para poder lograr obtener nuestras pólizas? Listo, Pedro. La cobertura de RC profesional para contadores se puede contratar de 2 formas. Una es de manera individual o particular, ¿cierto? Yo soy un contador independiente que no pertenezco a ninguna empresa y quiero tener la protección para todos los contratos que realizo, para todos los clientes que atiendo, ¿cierto? Así sea un tema verbal, etcétera, para todo el desarrollo de mi actividad. Esa es una forma. La segunda forma es de manera empresarial, y es si hay una empresa que tiene 5, 7, 10, etcétera, el número que sea, de contadores contratados o adscritos, entonces se podría tomar una para el NIT, ¿cierto? Que proteja a todos esos profesionales que están generando pues como todo el trabajo y por ende la exposición del tema de contabilidad. ¿Cómo se accede a ella? A través pues en este caso, con el acompañamiento pues de Unión, valorando que todo se haga de manera adecuada. Los documentos que pedimos es simplemente diligenciar un formulario en el cual pues indagamos acerca de dónde obtuvo el título, hace cuánto tiempo, pues cómo desarrolla su trabajo, que es digamos lo que se evalúa ese formulario, que es como la declaración de asegurabilidad de alguna forma que nos aportan, y pues llenar un documento que se llama SARLAF, que nos exigen a todas las compañías aseguradoras para el lavado de activos. Y eso sería todo, Pedro, o sea, porque incluso pues obviamente una de las condiciones importantes de la póliza es que debe ser contador, es que ya debe tener el título para poder acceder a la póliza, y a través de ustedes con esos 2 documentos se podría expedir la póliza de manera inmediata.
Igual yo hago aquí pues una observación y es que como profesionales en los seguros, Unión está dispuesto a ustedes que atendieron esta charla, pues asesorarlos en todo sentido, no solamente en la parte de prevención del riesgo, en otras aristas diferentes al ejercicio profesional, sino obviamente en la contratación de sus seguros, no solamente para sino para lo que todos ustedes necesiten. Hay varias personas que me han preguntado si pueden acceder a la información. Claro que sí, nosotros posterior a esta invitación les haremos llegar pues como la síntesis de la reunión y las características pues de lo que ustedes pueden acceder. Me pregunta una persona participante referente a los precios, a los valores que tiene este seguro. Este seguro es una póliza que depende del valor asegurado al cual ustedes quieran acceder. Se puede acceder hasta un valor asegurado importantísimo de 500 millones de pesos. Es el tope máximo que ustedes pueden acceder para respaldar su patrimonio, que es un tema importante. Y la prima depende pues del número de contadores que ustedes quieran favorecer dentro del seguro y también del monto asegurado. Son tarifas bastante favorables que respaldan nuestra actividad. Les puedo decir que hay desde 10.000 pesos diarios para respaldar nuestro patrimonio y depende de la necesidad que ustedes tengan para respaldar su actividad. Bueno, si no hay más preguntas, considero que ya pues podemos proceder a realizar nuestra rifa para que alguna persona pues salga favorecida con nuestra actividad de hoy en una póliza de responsabilidad civil profesional. Nuestro gerente Pedro nos va a dar un número, desafortunadamente pues aquí no tengo los nombres completos, yo diría el nombre que aparece en esa casilla, en ese número de acuerdo con las inscripciones y pues la persona anotará su información completa para que en el transcurso de hoy estemos contactándola para llegar a acceder a esta cobertura. Entonces, Pedro, si nos regalas, por favor, un número del 1 al 30. Ok. Muy bien, darle las gracias. Finalmente, creo que se logra el objetivo final, que ustedes tengan unos conocimientos básicos con respecto al programa de seguros. La idea es que en la medida que cada uno de ustedes tenga la necesidad de más acercamiento para tener más particularidades sobre el producto, pues ahí ya vamos a estar. No hay ningún problema. Adrianita, se me ocurre a mí el número 25. El número 25, bueno, vamos a ver, número 25, feliz ganador número 25, discúlpeme que aquí está nuestro delegado de rifas, juegos y espectáculos porque se integraron personas al final. Andrés, si quieres compartirnos algo mientras validamos el nombre de quien aparece en la casilla 25. Sí, les quería hacer una aclaración ahí con el tema del valor de prima. Listo, entonces pues como dejarlo ahí súper claro porque yo sé que eso es pues obviamente una pregunta que a todos nos surge y me quedó sonando pues el tema que preguntaron. Miren, el valor asegurado, como les dijo Adri, va desde el valor que quieran contratar hasta 500 millones de pesos, ¿cierto? Digamos que las primas dependerán digamos, ese match que hagan entre el valor asegurado y lo que ustedes desarrollen. Pero es importante que coticen, pues que coticemos, ¿cierto? Que digamos nos expongan su necesidad y les contemos. Porque incluso puede ser mucho menos de lo que mencionaste, pues de los 10.000 pesos diarios, que daría una prima anual alta, pues como de 3.600.000, pues puede ser mucho menos que eso. ¿Listo? Entonces, como para que no nos llevemos esa idea solamente, sino que nos demos la oportunidad pues de cotizar y mirar cuál es el caso suyo para saber cuál sería el valor de la prima.
¿Listo? Ah, sí, Andrés, ¿se entendió 10.000? No, 3.000. 3.000. Exacto. Bueno, y sí, válido, muchísimas gracias por hacer la aclaración. Realmente es muy importante y para eso estamos nosotros, para asesorarlos, para acompañarlos en la toma de decisión, entender que es un seguro demasiado económico para todo el respaldo a su patrimonio, a su buen nombre, a su ejercicio profesional que van a tener. Bueno, le doy las felicitaciones a nuestro participante número 25, es la señora María Teresa Toro Ramírez. Muchísimas gracias por participar, María Teresa. Si nos puedes compartir de pronto algún comentario, quiero contarte que esta es una póliza que te vamos a obsequiar por un valor mínimo asegurado de 10 millones de pesos y que tú puedes complementar de acuerdo con tus necesidades adicionales. Por el interno nos estaremos comunicando contigo. Si quieres, pues participar, comentarnos y con mucho gusto, María Teresa, pues otorgarnos tus datos personales. Bienvenida a nuestro importante grupo de asegurados y gracias por participar. No sé si estés ahí pendiente de ser ganadora de este premio. María Teresa. Yo creo que se alegró Se tanto que desmayó. Sí. O puede ser que tenga inconvenientes de pronto con el audio. No sé, María Teresa, si estás ahí y nos puedas escribir al chat. aparece conectada. Bueno, yo pienso pues que si María Teresa no se manifiesta, de pronto podemos darle la oportunidad a otra persona que sí esté presente, entonces daríamos otro número. ¿Qué opinas, Pedro? No sé si de pronto tendrá de pronto ya algún inconveniente en la conexión, no sé. Veo una manito levantada también. Sí, bueno, vamos a atender a la señora Beatriz, que está con su mano levantada. Cuéntanos, Beatriz. Conecta el audio. Beatriz. Aló, aló. Sí, señora, te escuchamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Bien. ustedes. No, que me parece una excelente póliza, ya que por algunos años anteriores, como Pedro sabe, me ocurrió algo y me tocó sacar pues plática del bolsillo. Entonces, les doy los agradecimientos por tenernos en cuenta y que todos ojalá se acojan a esta póliza, porque de verdad que es